Bueno, buenos días, de vuelta. Esta vez vamos a ver unos ejercicios que son más para afianzar algunos conocimientos. Por supuesto, después tendrán en las clases prácticas más ejercicios, ¿no? Pero estos son básicamente para afianzar algunos conocimientos. Fíjense en este. Este es un ejercicio que tiene el uso de la unidad en dB. Como ven, son tres amplificadores. Uno tiene una entrada de 775 milivoltios y 600 ohms. Tiene una salida de 3,87 voltios y 150 ohms. Están adaptados, por lo tanto la salida del amplificador 1 es igual a la entrada, la impedancia de salida del amplificador 1 es igual a la impedancia de entrada del amplificador 2, 150 ohms. La salida del amplificador 2 es 7,75 voltios. Bien, y es igual a la entrada del amplificador 3, y las impedancias adaptadas son 600 ohms acá en esta etapa, entre el 2 y el 3. El 3 es un atenuador, atenúa 6 dB y tiene una salida de 600 ohms adaptada con la impedancia de carga de 600 ohms. Acá, para determinar las ganancias con minúscula, la podemos determinar en veces, y las ganancias con mayúsculas las vamos a determinar en dB. Fíjense, por ejemplo, yo tengo, para determinar la ganancia en el primer amplificador, calculo la potencia de entrada. Como ven, B cuadrado sobre R, la expresión ustedes conocida, me da 0,01 watt. 0,001 watt es 1 miliwatt. Y en dBm serían 0 dBm. La potencia de salida del amplificador 1 la calculo y me da 99,8 miliwatts. Ahí está el cálculo hecho. Aproximadamente son 20 dBm. Si yo quiero sacar la ganancia con minúscula, en veces, entonces dividiría la potencia de salida del amplificador 1 dividido la potencia de entrada del amplificador 1. Esa cuenta me daría 99,8 veces 20 dB en G1. Si yo calculo la ganancia con mayúsculas en dB, entonces tendría ese cálculo, que es una división, P potencia de salida 1 dividido la potencia de entrada 1, ahora la transforma en dB. Como la unidad de dB es logarítmica, entonces sería 20 dBm menos 0 dBm, o la potencia de salida del amplificador 1 en dBm menos la potencia de entrada del amplificador 1 en dBm. Esto me daría 20 dB adimensional, ya no es dBm. 20 dBm menos 0 dBm me da 20 dB. Guarda con esa característica, ¿no? Bueno, siguiendo, ahora calculo la ganancia 2, hago lo mismo, ¿ven? Y me da 0 dB. ¿Por qué me da 0 dB? Y porque es la potencia si bien cambiaron los voltajes, si ustedes se fijan, como yo tengo que analizar potencias, por eso es importante no trabajar sobre voltajes, sino para analizar las ganancias, analizar potencias, calculo la potencia de salida y la potencia de entrada la misma. Entonces es una vez. 0 dB de ganancia 2. Acá está hecho el cálculo en veces y en dB. Ven que en dB es bastante más simplificado. Lo importante en dB es utilizar las reglas de multiplicación, división en logaritmo. En logaritmo. La multiplicación es una suma, una división es una resta.
El atenuador me lo dan 6 dB, son 4 veces. Fíjense en la expresión potencia de entrada 3 dividido potencia de salida 3. ¿Bien? En veces sería la potencia de entrada 3 menos la potencia de salida 3. Es una atenuación, por lo tanto es la inversa de la ganancia. Fíjense que invertimos, es la entrada dividido la salida. En la ganancia teníamos la salida dividido la entrada. Bien, para calcular la ganancia total, finalmente, si la quiero calcular en veces, sería G1 por G2 por G3, 24,95 veces, y en dB sería G1 más G2 menos G3, menos L3. Bien, fíjense, G3 sería igual a 1 sobre L3, ¿no? Fíjense cómo la multiplicación se transforma en una suma, ¿no? Entonces 20 dB más 0 dB menos 6 dB me daría 14 dB. Bueno, finalmente la potencia de salida 3, si quiero calcularla, la tendría que calcular como la potencia de entrada 1 por G1 menos G2 por G2 dividido L3. Eso todo en veces. Si lo quiero calcular en dB, la potencia de entrada 1 más G1, la potencia de entrada 1 en dBm, más G1 en dBm, más G2 en dBm, menos L3 en dB. Disculpen. La potencia de entrada 1 en dBm, más G1 en dB, más G2 en dB, menos L3 en dB. Esto me daría el resultado en dBm. Guarda con las unidades, porque siempre que es potencia voy a tener dB watt o dBm. Si es veces, voy a tener dB. ¿Bien? Bueno, creo que con este ejercicio queda claro el uso de una señal, el uso de las unidades en dB, ¿no? Bueno, otro ejercicio que me interesa es este ejercicio, ya que vimos serie de Fourier. Bueno, acá tenemos este ejercicio. Bueno, interesante este ejercicio. Se tiene un rectificador de onda completa. La entrada es A por coseno de 2pi 60t. Es una entrada de tensión en 60 Hz, ¿no? La onda rectificada en onda completa, la onda de salida del rectificador de onda completa, es como se muestra en la figura. Tiene una solución acá, directamente ya te dan los CN, los coeficientes de Fourier, de la serie de Fourier, y son 2a sobre pi 4n cuadrado menos 1 por 1 menos 1 a la n más 1. N vale 1 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, así sucesivamente. Dice, bueno, escriba el desarrollo en serie de Fourier. Después dice, si la salida del rectificador se aplica a un filtro pasabajo de ganancia unitaria y ancho de banda 400 Hz, calcular la potencia de entrada y la potencia de salida del filtro.
y su rendimiento porcentual. Y 3, en base a la expresión distorsión armónica que está ahí abajo, calcule la misma para este dispositivo. Bueno, el ejercicio ya está realizado. Bueno, acá está realizado el ejercicio. Voy a acomodar. Bueno, acá tenemos el ejercicio. Acá está expresada x de t como una serie de Fourier. Acá tenemos los coeficientes Cn, los coeficientes Cn que ya me los dan en el ejercicio. También los podría calcular, pero bueno, es otro tema. Si quieren los pueden calcular. Lo que me interesa acá es el uso de la serie de Fourier y del coeficiente, no entrar en la parte de integrales, pero acá tenemos, entonces podemos tener el uso. Acá tenemos la expresión en serie de Fourier de la señal rectificada. Fíjense que ahora la frecuencia fundamental son 120 Hz. Anteriormente la frecuencia era 60 Hz, pero como hicimos una rectificación de onda completa, entonces la frecuencia de esa señal periódica, que son semicosenos, sería 120 Hz. Bueno, acá está extendida la expresión de serie de Fourier. Entonces tengo esto cuando n vale 0, 2a sobre pi. Esto cuando n vale 1. Esto es cuando n vale menos 1. Esto cuando n vale 2. O sea que ves, acá tengo 240 Hz. Esto cuando n vale menos 2. Acá tengo cuando n vale 3. Cuando n vale menos 3, 360 Hz. Y después tengo cuando n vale 4 y cuando n vale menos 4, 480 Hz. Y así sucesivamente. ¿Por qué taché eso? Bueno, porque en el filtro que voy a poner, voy a hacer un filtro pasabajos con un ancho de banda 400 Hz. ¿Qué significa? Y bueno, que el filtro me va a sacar todas las frecuencias, todas las componentes espectrales que superan los 400 Hz. Por lo tanto, la componente número 4 no la voy a tener en cuenta, que son 480 Hz. Fíjense que esta expresión también se podría sacar 2a pi sobre 3 factor común y dividir y multiplicar por 2, y esto serían cosenos. Bien, sería 2 por 2, 4a sobre pi 3, coseno de 2pi 120t, 4a sobre pi 15, coseno de 2pi 240t, 4a sobre pi 35, coseno de 2pi 360t. Si quieren lo pueden expresar así, más sencillo, ¿no? Aplicando la expresión de Euler, y además le va a dar la amplitud de los cosenos, con lo cual después puedo sacar fácilmente la potencia. Bien, acá tengo la segunda parte, que es
Bueno, quedó claro, ¿no? La expresión en serie de Fourier de esa onda, que es una rectificación de onda completa de una señal de tensión domiciliaria. Con 60 Hz, ¿no? Tensión domiciliaria acá de este país, ¿no? Después tenemos la expresión extendida. Bueno, y después digo, bueno, si yo voy a poner un filtro, voy a tener en cuenta los coeficientes de Fourier que deja pasar el filtro. Para sacar la potencia de salida del filtro, bueno, tengo dos cosas acá. La potencia de entrada, y bueno, la potencia de entrada es A cuadrado sobre 2R0. No tengo otra solución porque la potencia de entrada, por más que la rectifique, teóricamente, ¿no? Porque el rectificador acá es un rectificador ideal que no tiene ninguna pérdida de inserción, o sea, no tiene ninguna atenuación, si no, tendría que aplicarle la atenuación esta, la potencia de entrada tendría que ser atenuada de acuerdo a la atenuación de inserción que tiene ese rectificador, qué sé yo, si es un dB, bueno, tendría que ponerle un dB y listo, restarle un dB a la potencia. Bueno, entonces calculo la potencia de entrada, A cuadrado sobre 2R0, la potencia de salida, la potencia de salida, no sé, voy a tener que tomar la potencia de salida de esta componente, la potencia de salida de esta componente, de esta cosenoidal, la potencia de salida a estas, la potencial de salida a esta. Bueno, entonces puedo aplicar Parseval y listo, ¿no es cierto? ¿Bien? De acuerdo a lo que dice Parseval, para una señal real, entonces tengo C0 al cuadrado más la sumatoria de 2C0 al cuadrado, o sea, Cn al cuadrado, el módulo de Cn al cuadrado, de 1 hasta infinito. En este caso sería 4, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿ven? 2a cuadrado, 2a sobre pi al cuadrado más 2a sobre pi sobre 3 al cuadrado más 2a sobre pi sobre 15 al cuadrado 2a pi sobre 15 al cuadrado. Y tengo esto. Esto lo sumo, ¿ven? Saco el 2 común, lo sumo y me da este valor, a cuadrado sobre 2, 0,3885. Eso sería la potencia a la salida del filtro de 400 ohms. Si yo quiero calcular el porcentaje que deja pasar este filtro de potencia, vemos que es un 38,85%. Esto si lo hubiera hecho con las potencias de las cosenoidales, bueno, las cosenoidales serían a cuadrado sobre 2, ¿no? Cada una. Porque si yo quiero transformar esa expresión de Fourier en cosenoidal, que es muy sencillo, más fácil de ver. Y después puedo calcular la distorsión armónica. Bueno, finalmente lo que quería tomar era el bien, vamos a ir acá.
Ven, acá tenemos un video, voy a tratar de llevar esta ventana. Bueno, acá tenemos un video, un PowerPoint, donde tenemos una simulación hecha con ese rectificador. ¿Ven? En la primera filmina tenemos bueno, acá tenemos el programa en .m, que si ustedes lo quieren lo pueden copiar y hacer un .m y te va a dar esto. Ven, esta es la señal coseno sin rectificar, esta es la señal coseno rectificada, A vale 1. Si hago la transformada de Fourier, bueno, la señal coseno sin rectificar tiene una componente en 60 Hz. ¿Ven? La componente en 60 Hz. Le hice la FFT, la transformada de Fourier. Todavía no lo vimos, pero bueno. Desde el punto de vista de Fourier, ahí tenemos una componente en 60 Hz, como es lógico. Y la rectificada, fíjense, tiene una componente en frecuencia cero, una componente de continua, una componente en 120 Hz, y después tiene componentes en 240, 380 y así sucesivamente. Vemos cómo las componentes en armónicas de 120 Hz se van atenuando muchísimo. O sea, si yo quiero ver, la componente más importante que tengo acá es de 120 Hz. Las otras son no importantes o no significativas, desde el punto de vista de potencia, con respecto a la potencia que tengo allá, que tengo yo en el de continua. Bueno, finalmente en esta simulación podemos ver la función transferencia del filtro y la señal rectificada después del filtro. ¿Bien? Tengo una gran componente continua, bueno, y el resto es de 120 Hz. Son las armónicas que entraron. Bueno, con esto hemos finalizado la clase de hoy. Es una clase, como ven, es una clase práctica. Me interesaba, después en la próxima vamos a continuar con los temas de transformada de Fourier.